Un video, una broma y un policía corriendo creyendo que le habían robado su patrulla, pero lo que parecía contenido viral terminó en arresto, cargos criminales y una advertencia seria sobre el futuro de la inteligencia artificial. Les tengo más información en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. How are you doing? What's it called? The guy, he went in your car. The guy outside. I got this! I got this! I got this! Where'd he go? Is he inside? He ran? Is that him, boss? Enemy spotted. No. Wait, ¿qué? That's him, right? I didn't do nothing. What did I do? Muy buenas tardes y bienvenidos a Eni con Más. En Puerto Rico, un joven turista de 22 años fue arrestado tras engañar a un agente policial utilizando un video manipulado con inteligencia artificial, haciéndole creer que su patrulla había sido robada. El oficial reaccionó de inmediato, como está entrenado, movilizando recursos, solo para descubrir que todo era una broma grabada con inteligencia artificial para redes sociales. Pero las autoridades fueron claras. Esto no es un chiste. Alexis Jesús Martínez Arizala ahora enfrenta cargos por ofrecer información falsa a un agente, un delito grave que podría costarle hasta 3 años en prisión. Pero el caso va más allá de un arresto. Este joven ya figuraba como prófugo en el estado de Florida por un caso similar, por lo que podría ser extraditado una vez concluya su caso en Puerto Rico. Pero antes de continuar con más información, permítanme pedirles su ayuda para seguir trayéndoles información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad, como el de hoy. Si apoya el periodismo independiente, por favor, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones. También puede seguirme en esta cuenta de TikTok para mantenerse informado. Con su apoyo, podré seguir reportando con libertad y veracidad. Con el uso frecuente de la inteligencia artificial, expertos advierten que estamos entrando en una nueva era peligrosa, donde los llamados deepfakes, videos e imágenes creados con esta tecnología, pueden engañar no solo a ciudadanos, también a policías, fiscales y hasta jueces. Y es que hoy cualquiera con un celular puede fabricar pruebas. Y lo más alarmante, no hay sistemas confiables para detectarlas al 100%. Mientras tanto, las autoridades reconocen un problema crítico. Cada minuto que se pierde atendiendo una emergencia falsa no solamente agota recursos económicos, también puede costar la vida en una emergencia real. Incluso, este tipo de contenido ya se ha utilizado para delitos más graves como pornovenganza, manipulación de imágenes sin consentimiento y provocaciones que terminan en violencia. Por eso, crece el llamado a regular urgentemente la inteligencia artificial porque la tecnología va mucho más rápido que la ley. Pero aquí es donde el caso se pone aún más delicado. ¿Estamos ante una estrategia sólida o ante un proceso que podría complicarse? Para responder a estas preguntas y otras que están generando mucha controversia, quiero darle paso a una entrevista con la licenciada Ana María Strube. Quédese hasta el final, porque lo que nos explica la licenciada podría cambiar por completo la forma en que vemos este caso. Licenciada, como siempre, es un placer tenerla acá con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes siempre por la invitación.
Un placer. Licenciada Strube, lo que parecía una simple broma terminó en arresto. ¿Piensa usted que esto es realmente un delito grave o que más bien se está exagerando? Pues mira, estos hechos, ¿verdad? Son unos hechos que llaman la atención por lo peculiar, ¿verdad? De los hechos en sí. Ciertamente nuestro Código Penal dispone que el artículo 268 que brindar información falsa a las autoridades o los funcionarios del orden público se toma como un delito menos grave a menos que el delito o la falsedad de los hechos que se está denunciando se entiendan a su vez que sea un delito grave. En este caso, la información falsa que se brindó fue la apropiación ilegal de una patrulla de tránsito de la Policía de Puerto Rico, por lo cual eso a su vez es un delito grave, pues el legislador entendió que esa conducta en Puerto Rico requería o ameritaba una clasificación de delito grave. Por eso conllevó un arresto, una imposición de una fianza que por lo menos al momento que tenemos la documentación en prensa de los hechos, la persona no había podido prestar y quedó bajo la custodia de las autoridades en Puerto Rico. Pero sí, nuestro Código Penal dispone que brindar esa información falsa o creada, en este caso, sí es un delito grave. Ciertamente hay que ver, ¿verdad? Porque aquí se entrelazan dos puntos bien importantes, que aquí es un asunto de libertad de expresión versus las disposiciones que están en nuestro Código Penal. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Qué tipo de regulación sería necesaria, piensa usted, sin afectar la libertad de expresión? El asunto de la libertad de expresión y el contenido que a su vez puede implicar una conducta delictiva va a estar medido desde dos perspectivas. ¿Qué es lo que aquí el Estado desea proteger? Pues censurar el contenido, ¿verdad?, de la expresión, o lo preocupante es que las autoridades o funcionarios del orden público no sepan en este momento discernir entre lo que puede ser información falsa, información creada, versus, ¿verdad?, la conducta que ocurrió aquí. Aquí no se necesita mayor regulación a los fines de proteger la libertad de expresión o la función investigativa de las autoridades. Aquí nuestro Código Penal ya regula y dispone que brindar información falsa puede ser un delito menos grave o grave dependiendo de la totalidad de las circunstancias. El justo balance que hay que hacer aquí entre la libertad de expresión y las diferentes formas que estamos viendo que se da ese acto de expresión, ya sea en las redes sociales, con la inteligencia artificial o en los métodos tradicionales, debe de redundar en una mayor capacitación de los funcionarios del orden público y de las autoridades para discernir si amerita iniciar esa investigación criminal, ese proceder, ese arresto, esa detención. Yo creo que más que regular o legislar, hay que capacitar a los funcionarios del orden público para que sepan discernir entre la realidad y la ficción, sobre todo con estas nuevas vertientes de la expresión. Así que aquí nuestro Código Penal ya suple. Yo creo que es un asunto que amerita capacitación del personal. O sea, ¿usted no considera que quizás en Puerto Rico o generalmente se necesiten nuevas leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial? Lo que pasa es que el uso de la inteligencia artificial va a depender si el Estado puede inmiscuirse, censurarla o limitarla, dependiendo de la finalidad. Porque si el uso de la inteligencia artificial va destinada a la expresión de una idea, va destinada a la expresión de un arte o, por ejemplo, denunciar, como yo creo que es este caso, la falta de capacitación de las autoridades, estás censurando una idea. Si el uso de la inteligencia artificial o el uso de cualquier otro mecanismo de expresión se hace con la finalidad de generar un bien propio, un lucro económico o generar un daño a terceros, entonces la participación o la inmiscusión del Estado en esta conducta puede ser mayor. Esto lo vamos a ir viendo en nuestros tribunales. Ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha tenido ante sí instancias donde se ha utilizado información falsa y ha sido esta información falsa, ha quedado protegida o cobijada por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el uso o la razón de por qué haber inventado esta información o haber creado esta información falsa no fue para el lucro personal o para el lucro económico, hacerle daño a terceros. Así que vamos a ir viendo que la razón de ser de la creación del pensamiento, de la creación de la inteligencia artificial, va a incidir directamente entre la participación del Estado censurando o procesando algún tipo de conducta.
Por ejemplo, en este caso de Puerto Rico, yo creo que la Fiscalía de Puerto Rico tiene bueno, como en todos los casos, tiene la carga de probar que este joven creó este contenido a los únicos fines de un lucro económico. Cuando vemos el parte de prensa o la reseña de prensa, parece indicar que es para generar ingresos de estos videos, de la publicación de estos videos, en donde toma de tonto, toma por el pelo a las autoridades, ¿verdad?, en Puerto Rico. Pero distinto sería el caso que se pueda establecer que la única finalidad que tuvo este joven para crear este contenido falso de que se estaban apropiando ilegalmente de la patrulla de tránsito es difundir una idea de que las autoridades en Puerto Rico no están capacitados, que fácil es crear evidencia y que promueva eso, el inicio de un andamiaje en contra de un ciudadano, pues entonces un pensamiento, es una idea lo que estamos procesando criminalmente. Así que hay una línea bien fina. El Estado tiene que tener la prueba para probar que este joven tuvo la intención de lucrarse de alguna forma económicamente a cambio de dar una información falsa. Y de igual forma, aquí cuando uno sigue lo poco que ha difundido en la prensa, es que se crea el contenido, se le muestra el contenido a la gente del orden público, lo que conlleva a que vaya, verifique y un arresto. Eso realmente no es haber iniciado el andamiaje de una investigación criminal, porque el Código Penal requiere que a raíz de la información falsa se inicie la rueda de ese andamiaje y esa investigación criminal. Así que un arresto realmente es que se inició una investigación criminal para esclarecer un delito o es tan solo la reacción inmediata de un agente que se sintió que le tomaron el pelo. Así que ahí la fiscalía tiene a su haber, ¿verdad?, poder probar todos los elementos del delito para que no estemos ante un asunto de censura a la libertad de expresión y estemos ante un interés realmente apremiante que conlleve o justifique un procesamiento criminal. Ahora, licenciada, este joven ya había realizado una broma similar en el estado de Florida y lo estaban buscando. Entonces, a pesar de que se utilizó la inteligencia artificial y de que ya tenía quizás ese background en su historial, ¿esto no agrava la situación legal del acusado? Todavía los estatutos en Puerto Rico no distinguen bajo qué mecanismo se utilice o se genere esa información falsa. El artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico reconoce que la información puede ser escrita, verbal, anónima. Así que todavía hablar de que requiera o se tome como un agravante el uso de la inteligencia artificial, eso no está contemplado aún en nuestros estatutos. Así que la información que brindó este joven tiene que ser analizada fuera del marco del mecanismo que haya utilizado el ciudadano para difundir esa información falsa. Ciertamente, el hecho de que sea inteligencia artificial lo que genera la información falsa no debería ser penalizado de una forma mayor por parte de las autoridades, porque yo creo que nos tiramos entonces más hacia el lado de una censura, de un mecanismo de expresión, ¿verdad? Hay quien utiliza el mecanismo de expresión verbal, de pararse en un foro tradicional y denunciar públicamente o alertar falsamente una información, y hay quien utiliza entonces el mecanismo del arte gráfico, de la inteligencia artificial. Así que como son procesos para difundir ideas, hay que ser muy cauteloso en agravar el uso de uno en específico. Por eso, como te dije al principio de la intervención, yo creo que la mayoría de los recursos deben ir destinados a capacitar para que las autoridades puedan discernir entre la falsedad, la realidad, para que lo que se termine procesando realmente sea una conducta que esté afín con el interés apremiante que tiene el Estado, que nunca debe ser censurar la libertad de expresión. Pero sí existen diferencias entre un engaño tradicional y uno creado con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que volver a la razón de por qué se creó la información falsa. Si la razón fue para un lucro personal o generar un daño, ciertamente el utilizar la inteligencia artificial puede denotar un grado mayor de intención, ciertamente. No obstante, si la razón es denunciar o dejar ¿verdad?, dejar en claro y en pleno la falta de capacitación de nuestras autoridades policíacas, el uso de la inteligencia artificial es el mecanismo ideal para llevar esa idea y ese pensamiento
Por eso es bien importante que se tenga bien clara cuál fue la intención del ciudadano a la hora de inventar esa información, la haya inventado de su boca o la haya inventado a través del mecanismo de la inteligencia artificial. Porque si el mecanismo lo que hace es reforzar la idea, debemos de protegerlo y no procesarlo criminalmente. Si el mecanismo lo que hace es llevar más allá o hacer más posible ese resultado delictivo, ese daño, ese lucro personal, ese interés de que el Estado agote recursos de forma innecesaria, pues puede ser entonces procesado criminalmente. Así que hay que tener una línea bien fina y requiere un análisis sosegado e investigativo. No podemos olvidarnos que en Puerto Rico, si es un delito grave, el Estado tiene 5 años para investigar y discernir. La reacción no tiene que ser inmediata. Una investigación acelerada que redunde en una determinación de no causa o haber señalado a una persona como actor de un evento delictivo que realmente era una conducta que estaba protegida por la libertad de expresión, también es agotar recursos limitados del Estado de manera innecesaria. Así que lo que se quiere prevenir a la hora de legislar una conducta como la del artículo 68 de nuestro Código Penal, las autoridades tienen que ser igualmente celosas a la hora de hacer esa investigación para no caer en ese agotamiento vano de los recursos limitados del Estado. Pero licenciada, hoy en día cualquier persona puede crear videos falsos muy realistas. ¿Qué riesgos representa esto para casos criminales donde la evidencia puede ser manipulada? Aquí lo vemos, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de que la persona que creó está siendo procesada. Pero si es un tercero inocente que quedó señalado por la creación de esta información falsa, curiosamente nuestro Código Penal no lo sanciona. Aquí tenemos, el Código Penal me sanciona cuando la información falsa que yo creo redunda en que las autoridades investiguen un delito. Pero un tercero señalado de forma inocente no tiene los mecanismos del Código Penal hasta este momento para salvaguardar cualquier daño que se le haya ocasionado. De igual forma, la facilidad con que se crea evidencia redunda y hace imperante que nuestras autoridades estén capacitados para discernir, porque antes cualquier persona con una buena oratoria, con un buen poder de convocatoria, se paraba en una plaza pública, difundía una idea o difundía una información falsa y su poder de convencimiento era lo que allegaba a personas. Ahora todos estamos al alcance de un dispositivo y cualquier persona puede crear un contenido, así que la educación de los ciudadanos para discernir entre la información que es real y la falsa y la capacitación de las autoridades y el celo investigativo criminal es el camino para no caer, ¿verdad?, en los vicios y en las preocupaciones que puede traer la inteligencia artificial. Así que yo no creo que censura previa de este mecanismo de producción de ideas debe ser la alternativa para el Estado, tampoco el agravamiento de penas. Aquí tenemos que ajustarnos al avance de los tiempos y la tecnología, pero persiguiendo la misma finalidad, que la intervención del Estado sea mínima con los ciudadanos, que tan solo se procesen criminalmente conductas que realmente resultan en un daño que deba ser resarcido y que de ninguna manera el norte del Estado sea limitar la libertad de expresión, sobre todo en este tipo de delitos. Pero tengo entendido que en este caso se utilizaron recursos policiales. ¿Esto no impacta de ninguna manera la seguridad pública? Bueno, ciertamente, como quien se vio impactado por la información falsa fue la policía de Puerto Rico, ciertamente eso es lo único que puede procesar el fiscal, porque ese es el delito. El hecho de que ciertamente se haya impactado a la policía de Puerto Rico y se haya generado una investigación criminal, que aquí lo que ha habido es un arresto, en mi opinión muy personal, no se inició un andamiaje de investigación criminal, pues ciertamente hay un interés del Estado que se ve lacerado, pero ese interés del Estado que podemos reconocer que se vio lacerado va por encima del derecho de la libertad de expresión de un ciudadano. Por eso, si el ciudadano lo que quiere es denunciar la falta de capacitación de las autoridades, o que es fácil, yo cojo de tonto a un policía, sea en el estado de Puerto Rico, sea en el estado de la Florida, si esa es la idea que yo quiero difundir, el interés de la libertad de expresión va por encima del interés que pueda haber legítimo de no utilizar los funcionarios del orden público para investigar información falsa. Ese es el balance que los tribunales van a tener que contestar en su día. Pero
Para mí es mucho más importante que prevalezca la idea que el daño que se le pudo haber hecho, ¿verdad?, a los funcionarios. Como por ejemplo vámonos al plano tradicional. Cuando hay una manifestación, cuando hay una huelga, se utilizan funcionarios del orden público para facilitar o que no se impida esa libertad de expresión. Hay un interés del Estado que se está utilizando para una finalidad distinta que no es la seguridad o el esclarecimiento de los crímenes. Es permitiendo el ejercicio de la libertad de expresión. Así que aquí todos los días el Estado cede de sus recursos para garantizar los derechos del ciudadano. Así que hay que, caso a caso, tomar en un balance de intereses qué es lo que se quiere difundir. Y al ver esta detención, ¿piensa usted que si esto sigue creciendo, podríamos ver más arrestos por contenido en redes sociales? Yo creo que lamentablemente siempre la respuesta es agravar penas, proceder al arresto, mirarlo desde un matiz punitivo en búsqueda de que se disuada la conducta. Y eso lo vemos en todos los renglones. Aquí, cada vez que hay una situación que no sabemos cómo atender, recurrimos al Código Penal y al procesamiento criminal en búsqueda de que se infunde ese miedo o desde el enfoque preventivo para evitar conductas que el Estado no puede manejar. Y esa no puede ser la vertiente. La vertiente tiene que ser fortalecer las herramientas de investigación y tecnología de la Policía de Puerto Rico para que se pueda discernir y se pueda comunicar que la información es falsa. Una mala idea se tiene que contrarrestar con una idea que la clarifique, con educación. Así que vamos a ver contenido en las redes sociales que todos los días denuncian situaciones que son falsas, pues tiene que haber el mismo énfasis de parte del Estado para difundir la información correcta. Así que es una batalla de ideas, no es una batalla entonces de procesamiento criminal. Y finalmente, licenciada, se lo pregunto directamente. ¿Cree usted que la inteligencia artificial está creando nuevas oportunidades o que más bien nuevos delitos se están creando, delitos que aún no sabemos cómo controlar? Mira, yo en el plano personal, el uso de la inteligencia artificial, yo no creo que está generando mayores delitos. Yo creo que está generando mayor difusión de conductas que el Estado en algún momento quiso proscribir. Y hay que ser muy cauteloso en no criminalizar el método, criminalizar el medio, sino que hay que educar a la ciudadanía a que sepa discernir entre lo real y lo falso. Yo creo que hay que volver un poco entre más tecnología hay que retomar la idea tradicional de la educación. Así que en el plano personal yo no creo que se debe criminalizar el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que capacitar y dar herramientas para poder discernir. Ciertamente hay otro tipo de conducta que puede ser más nociva que la que difundió este joven como una sencilla apropiación ilegal de una patrulla de tránsito. Se puede difundir ideas donde se incluye y lo vemos en los casos de pornografía infantil, simulación de conducta obscena. Sí hay una población que puede estar más vulnerada. Así que siempre tenemos que ver el contenido de lo que se genera en inteligencia artificial para saber hasta dónde llega el límite tanto del ciudadano como del Estado para intervenir. Así que, pero yo no creo en criminalizar el método, yo creo en educar, se puede de alguna forma regular el alcance y la libertad del contenido del mensaje, porque bajo nuestro ordenamiento constitucional, las mentiras están protegidas bajo la libertad de expresión, la sátira está protegida bajo la libertad de expresión, el doble sentido está protegido bajo la libertad de expresión, la obscenidad dentro de unas audiencias ¿verdad? de 18 años o más, o audiencias que no sean vulnerables, también está protegido. Así que es un asunto regulatorio, no es un asunto de prohibir o rápido recurrir a conductas criminales. Es un asunto de educarnos y regular para evitar audiencias vulnerables que sí efectivamente puedan incurrir en un daño. Un agente del orden público que abandona su almuerzo para salir corriendo a ver si le llevaron la patrulla, no es una audiencia vulnerable, es un ciudadano que viene llamado a discernir entre lo que es real y lo que es falso para poder velar por mi seguridad. Así que va a depender caso a caso y quién sea la audiencia que recibe esta información que se genera, ya sea a través de inteligencia artificial o a través de redes sociales o métodos tradicionales de expresión pública. Perfecto, licenciada Ana María Strube, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Gracias a ustedes siempre. Y tras revelarles toda esta información, ahora surge la gran pregunta:
Si ya hoy un video falso puede engañar a un policía, ¿qué pasará mañana cuando no podamos distinguir entre lo real y lo fabricado? ¿Se debería regular la inteligencia artificial con más fuerza o ya es demasiado tarde para controlar su impacto? ¿Cree usted que este tipo de bromas con inteligencia artificial deberían castigarse con cárcel o es una exageración? Deje su opinión en los comentarios y comparta este video para abrir el debate a más personas. Así concluye el informe de hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. O simplemente puede seguirme en esta cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima edición de Eni con más, un breve informativo, siempre con la verdad.